Primera cita. El primer paso para una relación. ¿O no? Hace ya unos años tuve mi primera cita formal y honestamente salió rara. Así que hoy les contaré cómo fue la primera cita seria de mi vida o algo. Todo comenzó en, como casi siempre, WhatsApp. Pero esa es la parte aburrida. Nos conocimos por ahí, punto. Así que esto era una cita ciegas. ¿Y cómo sabías que no era un camionero pederasta con sífilis de 42 años llamado Pedro que viste de gabardina y tiene una furgoneta blanca? Me dirán. Bueno, básicamente conocí mucha gente gracias a mucha gente y ella era eso, una amiga de una amiga. Luego de hablar por un tiempo decidimos ir al cine juntos. ¿Qué película decidieron ir a ver, se preguntarán? Pues yo no la escogí. Por más que la insistí, ella me dijo que ella compraría las entradas y yo simplemente no sabía por qué. Inocente pequeño yo. Así que me digné a decir a mis padres que me llevaran y lo hicieron. Fuimos a un centro comercial muy conocido por mi zona y me dejaron solo allá. Recuerdo estar muy nervioso cuando llegué al cine. Nota para todos ustedes, no hagan primeras citas en el cine, pero ya llegaré a eso. Bueno, la esperé un buen rato en el lobby del cine hasta que recibí un mensaje diciendo que estaban en la entrada de la sala. Oh, sí, estaban. Verán, las primeras citas son igual de incómodas para las dos personas por igual. Mi recomendación, una salida en grupo, pero eso sí, avisa que es en grupo. Cuando llegué a la entrada de la sala estaba la chica, llamémosla Mafalda, no por insultarla, pero de verdad se parece, y una amiga de ella. Yo esperaba estar muy incómodo con alguien igual de incómoda, no con alguien más. En ese momento la ansiedad social que tenía apenas sí me dejaba hablar. Fue como, hola. Y ella como, hola. ¿Te ves bien? Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue la sala de cine. Los cines no son los mejores lugares para empezar a conocer a alguien, como les estaba diciendo, porque bueno, no puedes hablar. Así que empieza la película y me siento al lado de esta chica que apenas sí conozco y su amiga. ¿Y quieren adivinar qué película era? Mad Max Fury Road. La película más varonil y llena de testosterona de los últimos años. Así que me siento con mi ansiedad social y estas dos extrañas a ver la mejor película de ese año. De verdad la amé. Y sí, la vi completa. Cada vez que trataba de hacer un comentario inteligente no sabía qué decir. Era como, oye, ¿y cómo estás? Soy yo, por Dios, ese tipo tiene una guitarra eléctrica que dispara fuegos. Así que sí, vi toda la película. Salimos de la sala y sin bromear, esto fue lo que pasó. Bueno, fue un placer, adiós, sí. Me quedé quieto. Fue tan incómodo, tan incómodo. Y lo peor, un momento después recibí una llamada de ella. Así que la busco para ver qué pasó y adivinen qué. Se marcó por error. Así que estaba enfrente de esta chica con la que acabo de tener una pésima cita y fue como... ¿Te gusta el pan entonces? Y bueno, cada quien se fue por su lado. Recuerdo que con mi actitud de adolescente prepuberto estaba enfrente de este centro comercial tan decepcionado y todavía no entendía lo que pasó. Entonces estaba ahí quieto hasta que, como por arte de magia, alguien me saludó a mis espaldas. Estaba este grupo de chicas mayores de mi escuela, casi todos los que van a mi escuela viven cerca de ese centro comercial. Apenas sí las conocía y casualmente verían una función más tarde en ese mismo cine. Entonces empezamos a hablar e incluso recuerdo que una de ellas le robó una gorra a un inocente peatón que estaba por ahí. Y bueno, con ese pésimo día la verdad ellas me ayudaron bastante. Así que, niños, la lección de hoy es: no salgan en primera cita solos y sobre todo no al cine. Y si tienen un mal día, un grupo de chicas de su escuela aparecerá para que no sea tan malo. O algo así era la lección, creo. Así que bueno, esa fue la lección de hoy que quería darles, la historia que quería contarles. Y sí, la verdad este fue mi primer video grabado con un guión. Lo grabé en el armario de mi habitación. Y sí, de verdad estoy tan incómodo aquí, o sea, siento que estoy a punto de morirme de asfixia. Pero está bien, está bien, está bien. Y ya la verdad le puse un poco más de empeño. Espero que les haya gustado de verdad y espero poder montar más contenido de nivel así a mi canal. Así que nada, gracias por verme y ya, un saludo. Chao.